Obediencia, escrito por Arthur W. Pink, 1886-1952. David Martin Lloyd Jones, 1899-1981. Hugh Martin, 1822-1885. Stephen Ting, 1800-1885. Charles H. Spurgeon, 1834-1892. Stephen Charnock, 1628-1680. Richard Barcelos. Narrado por Ezequiel Romero. Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. Producción Copyright 2021. Felipe Chavarro Polanía, Inc. Nuestra fe y obediencia. Charles H. Spurgeon, 1834-1892. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado a salir a un lugar que después recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8. La parte del texto a la que llamaré su atención se encuentra en estas palabras. Por la fe, Abraham obedeció. La obediencia. ¡Qué bendición sería si todos fuéramos entrenados para ella por el Espíritu Santo! ¡Cuán plenamente deberíamos ser restaurados si fuéramos perfectos en ella! Si todo el mundo obedeciera al Señor. ¡Qué cielo en la tierra habría! La perfecta obediencia a Dios significaría amor entre los hombres, justicia para todas las clases y paz en toda la tierra. Nuestra voluntad trae envidia, malicia, guerra, pero la voluntad del Señor nos traería amor, alegría, descanso, dicha. Obediencia. Oremos por ella para nosotros y para los demás. Ciertamente, aunque hemos tenido que lamentar nuestra desobediencia con muchas lágrimas y suspiros, ahora encontramos la alegría de entregarnos como siervos del Señor. Nuestro deseo más profundo es hacer la voluntad del Señor en todas las cosas. Oh, por la obediencia. Muchas personas mal instruidas han supuesto que la doctrina de la justificación por la fe se opone a la enseñanza de las buenas obras o de la obediencia. No hay nada de cierto en esa suposición. Nosotros predicamos la obediencia de la fe. La fe es la fuente, el fundamento y el fomentador de la obediencia. Los hombres no obedecen a Dios hasta que le creen. Predicamos la fe para que los hombres sean llevados a la obediencia. No creer es desobedecer. Uno de los primeros signos de la obediencia práctica se encuentra en la obediencia de la mente, el entendimiento y el corazón. Y esto se expresa en creer la enseñanza de Cristo, confiar en su obra y descansar en su salvación. La fe es la estrella de la mañana de la obediencia. Si queremos realizar la obra de Dios, debemos creer en Jesucristo, a quien Él ha enviado. Juan 6:29. Hermanos, no damos un lugar secundario a la obediencia, como algunos suponen. Consideramos que la obediencia del corazón a la voluntad de Dios es la salvación. El logro de la obediencia perfecta significaría la salvación perfecta. Consideramos la santificación o la obediencia como el gran designio por el que murió el Salvador. Él derramó su sangre para limpiarnos de las obras muertas y purificar para sí un pueblo celoso de las buenas obras. Tito 2:14. Para esto fuimos elegidos. Somos elegidos para la santidad. No sabemos nada de la elección para continuar en el pecado. Es para esto que hemos sido llamados. Somos llamados a ser santos. Romanos 1:7. Primera de Corintios 1:2. La obediencia es el gran objeto de la obra de la gracia en los corazones de los elegidos y llamados. Han de llegar a ser hijos obedientes, conformados a la imagen del hermano mayor, en quien el Padre se complace. La obediencia que proviene de la fe es de tipo noble. La obediencia de un esclavo está muy por encima de la obediencia de un caballo o de un perro bien entrenado, porque está sintonizada con el chasquido del látigo. La obediencia que no se rinde con alegría no es la obediencia del corazón, y en consecuencia tiene poco valor ante Dios. Si el hombre obedece porque no tiene oportunidad de hacer otra cosa, y si fuera libre, se convertiría inmediatamente en un rebelde,
no hay nada en su obediencia. La obediencia de la fe surge de un principio interior y no de una compulsión exterior. Está sostenida por el razonamiento más sobrio de la mente y la pasión más cálida del corazón. El hombre razona consigo mismo que debe obedecer a su Redentor, a su Padre, a su Dios. Al mismo tiempo, el amor a Cristo le obliga a hacerlo. Así, lo que el argumento sugiere, el afecto lo realiza. El sentido de la gran obligación, la comprensión de la idoneidad de la obediencia y la renovación espiritual del corazón obran una obediencia que llega a ser esencial para el alma santificada. Por lo tanto, no se relaja en el tiempo de la tentación, ni se destruye en la hora de las pérdidas y los sufrimientos. La vida no tiene ninguna prueba que pueda apartar al alma bondadosa de su pasión por la obediencia, y la misma muerte no hace sino capacitarla para prestar una obediencia que será tan dichosa como completa. Sí, este es un ingrediente principal del cielo. Veremos el rostro de nuestro Señor y le serviremos día y noche en su templo. Mientras tanto, cuanto más plenamente obedezcamos en el presente, más cerca estaremos de la puerta de su templo. Que el Espíritu Santo obre en nosotros para que por fe, como Abraham, podamos obedecer. Os predico en este momento la obediencia absoluta al Señor Dios. Pero os predico la obediencia de un niño, no la obediencia de un esclavo, la obediencia del amor, no del terror, la obediencia de la fe, no del miedo. Os exhortaré como Dios me ayudará, para que lleguéis a esta obediencia, a que busquéis una fe más fuerte, porque por la fe obedeció Abraham. En todos los casos en que el Padre de los fieles obedeció, fue el resultado de su fe. Y en todos los casos en que tú y yo rendimos verdadera obediencia, es por el producto de nuestra fe. La obediencia, tal como Dios puede aceptarla, nunca sale de un corazón que piensa que Dios es un mentiroso, sino que es obrada en nosotros por el Espíritu del Señor, mediante nuestra creencia en la verdad, el amor y la gracia de nuestro Dios en Cristo Jesús. Si alguno de ustedes es ahora desobediente, o lo ha sido, el camino hacia un mejor estado de cosas es la confianza en Dios. No se puede esperar que la obediencia se logre por la mera forja de la conducta en un determinado surco, o por un esfuerzo personal y sin ayuda de la resolución. Hay un camino de gracia libre hacia la obediencia, y es recibir por fe al Señor Jesús, que es el don de Dios, y está hecho por Dios para nuestra santificación. 1 Corintios 1:30. Aceptamos al Señor Jesús por la fe, y Él nos enseña la obediencia y la crea en nosotros. Cuanto más fe tengas en Él, más obediencia a Él manifestarás. Estaba a punto de decir que esa obediencia fluye naturalmente de la fe, y no habría hablado mal, porque como un hombre cree, así es Él, y en proporción a la fuerza y pureza de su fe en Dios, como se revela en Cristo Jesús, será la santa obediencia de su vida. Considera la clase de fe que produce obediencia. Es manifiestamente la fe en Dios como el que tiene el derecho de ordenar nuestra obediencia. Amados en el Señor, ustedes saben que Él es soberano y que su voluntad es la ley. Ustedes creen que Dios, su Hacedor, su Preservador, su Redentor y su Padre, debe tener su servicio inquebrantable. También nos unimos al confesar que no somos nuestros, que hemos sido comprados por un precio. 1 Corintios 6:20. El Señor, nuestro Dios, tiene un derecho sobre nosotros que no quisiéramos cuestionar. Tiene mayor derecho a nuestro ardiente servicio que a los servicios de los ángeles, porque aunque ellos fueron creados como nosotros, nunca fueron redimidos por la preciosa sangre. Nuestro glorioso Dios, encarnado, tiene un derecho incuestionable a cada aliento que respiramos, a cada pensamiento que pensamos, a cada momento de nuestras vidas y a cada capacidad de nuestro ser. Creemos en Yahvé como legítimo legislador y como nuestro gobernante más adecuado. Esta lealtad de nuestra mente se basa en la fe y es el principal impulsor de la obediencia. Cultiva siempre este sentimiento. El Señor es nuestro Padre, pero es nuestro Padre que está en los cielos. Mateo 6:9. Se acerca a nosotros con condescendencia,
pero es condescendencia, y no debemos presumir de pensar en Él como si fuera alguien como nosotros. Hay una santa familiaridad con Dios que no se puede disfrutar demasiado, pero hay una familiaridad frívola con Dios que no se puede aborrecer demasiado. El Señor es el Rey. Su voluntad no debe ser cuestionada. Cada una de sus palabras es ley. No cuestionemos nunca su derecho soberano a decretar lo que le plazca y a cumplir el decreto, a ordenar lo que le plazca y a castigar toda falta, porque tenemos fe en Dios como Señor de todo. Le rendimos gustosamente nuestro homenaje y deseamos en todo decir: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que entremos en ese verdadero espíritu de obediencia, que es la creencia inquebrantable de que el Señor tiene razón. Nada menos que esto es la obediencia del hombre interior, la obediencia que el Señor desea. Además, debemos tener fe en la llamada del Señor a obedecer. Abraham salió de la casa de su padre porque creía que independientemente de lo que Dios dijera a otros, a él le había hablado y le había dicho: sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Génesis 12:1. Sea lo que el Señor haya dicho a los caldeos o a otras familias de Ur, Abraham no se preocupó tanto por eso como por la palabra de orden especial que el Señor había enviado a su propia alma. Oh, que nosotros fuéramos los más interesados en rendir obediencia personal. Es muy fácil ofrecerle a Dios una especie de obediencia ajena, creer que estamos sirviendo a Dios cuando estamos criticando a nuestros vecinos y lamentando que no sean tan piadosos como deberían ser. En verdad, no podemos evitar ver sus defectos, pero deberíamos hacer bien en ser menos observadores de ellos de lo que somos. Volvamos nuestras lupas hacia nosotros mismos. No es tanto nuestro trabajo desbrozar los jardines de los demás como cuidar nuestra propia viña. Cada uno debería clamar al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? Nosotros, que somos sus elegidos, redimidos de entre los hombres, llamados fuera del resto de la humanidad, deberíamos sentir que si ningún otro oído oye la llamada divina, nuestros oídos deben oírla, y si ningún otro corazón obedece, nuestra alma se alegra de hacerlo. Estamos atados con cuerdas a los cuernos del altar. Los lazos más fuertes de la gratitud nos sujetan al servicio de Jesús. Debemos ser obedientes en vida a aquel que por nosotros fue obediente hasta la muerte. Nuestro servicio a nuestro Señor es la libertad. Queremos someternos a su voluntad. Deleitarlo a Él es nuestro deleite. Es una cosa bendita cuando la naturaleza más íntima anhela obedecer a Dios, cuando la obediencia se convierte en un hábito y llega a ser el elemento mismo en el que el Espíritu respira. Seguramente debería ser así con cada uno de los hijos lavados con sangre del Altísimo, y sus vidas demostrarán que es así. Los demás están obligados a obedecer, pero nosotros debemos atender más a nuestra propia obligación personal y poner en orden nuestra propia casa. Nuestra obediencia debe comenzar en el hogar, y allí encontrará sus manos llenas. La obediencia surge de una fe que es para nosotros el principio supremo de la acción. El tipo de fe que produce la obediencia es Señor del entendimiento, una fe real. El verdadero creyente cree en Dios más allá de toda su creencia en cualquier otra cosa y en todo lo demás. Puede decir: Dios es verdadero, pero todo hombre es mentiroso. Romanos 3:4. Su fe en Dios se ha convertido para él en la corona de todas sus creencias, en la más segura de todas sus confianzas. Como el oro es a los metales inferiores, así es nuestra confianza en Dios a todas nuestras otras confianzas. Para el verdadero creyente, lo eterno está tan por encima de lo temporal como los cielos están por encima de la tierra. El infinito rueda, como el diluvio de Noé, sobre las cimas de las colinas del presente y de lo finito. Para el creyente, que una verdad esté teñida de la gloria de Dios, la valora, pero si Dios y la eternidad no están allí, dejará estas nimiedades a quienes las eligen. Debes tener una fe primordial en Dios, o de lo contrario la voluntad de Dios no será una regla primordial para ti. Solo una fe reinante nos hará estar sujetos a su poder, para ser en todo obedientes al Señor. El principal pensamiento en la vida del verdadero creyente es: ¿cómo puedo obedecer a Dios?
Su gran ansiedad es hacer la voluntad de Dios o sufrir aceptablemente esa voluntad. Y si puede obedecer, no hará ningún trato con Dios y no tendrá ninguna reserva. Orará: refíname de la escoria de la rebelión y que el horno sea tan feroz como tú quieras. Su elección no es ni la riqueza, ni la comodidad, ni el honor, sino glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, que son del Señor. La obediencia se ha convertido en su regla, así como la voluntad propia es la regla de los demás. Su clamor al Señor es: por tu orden me quedo o me voy, tu voluntad es mi voluntad, tu placer es mi placer, tu ley es mi amor. Que Dios nos conceda una fe suprema y dominante, pues este es el tipo de fe que debemos tener si queremos llevar una vida obediente. Debemos tener fe en el derecho de Dios a gobernar, fe en la rectitud de sus mandatos, fe en nuestra obligación personal de obedecer, y fe en que el mandato debe ser la autoridad suprema de nuestro ser. Con esta fe de los elegidos de Dios, realizaremos el objeto de nuestra elección, es decir, que seamos santos y sin culpa ante Él en el amor. Efesios 1:4. Querido amigo, ¿tienes esta clase de fe? Retiraré la pregunta dirigida a ti y me la haré a mí mismo. ¿Tengo la fe que me lleva a obedecer a mi Dios? Porque la obediencia, si es del tipo del que estamos hablando, es fe en acción, fe que camina con Dios, o debo decir, que camina ante el Señor en la tierra de los vivos. Si tenemos una fe ávida de oír, severa de juzgar y rápida en la autocomplacencia, pero no inclinada a la obediencia, tenemos la fe de los hipócritas. Si nuestra fe nos permite erigirnos en patrones de la sana doctrina y nos capacita para romper la cabeza de todos los que difieren de nosotros, y sin embargo carece del fruto de la obediencia, nos dejará entre los perros que están fuera. Apocalipsis 22:15. La fe que nos hace obedecer es la única que caracteriza a los hijos de Dios. Es mejor tener la fe que obedece que la fe que mueve montañas. Prefiero tener la fe que obedece que la fe que amontona el altar de Dios con sacrificios y perfuma sus atrios con incienso. Prefiero obedecer a Dios que gobernar un imperio. Después de todo, la soberanía más elevada que un alma puede heredar es tener dominio sobre sí misma, rindiendo obediencia creyente al Altísimo. Esto depende de la fe. Por la fe Abraham obedeció, y solo por la fe podemos obedecer tú y yo. Te dejo esta palabra. Recuerden, por la fe Abraham obedeció. Tengan fe en Dios y luego obedezcan, obedezcan, obedezcan y sigan obedeciendo hasta que el Señor los llame a casa. Obedece en la tierra y entonces habrás aprendido a obedecer en el cielo. La obediencia es el ensayo de la dicha eterna. Practica con la obediencia ahora la canción que cantarás para siempre en la gloria. Que Dios nos conceda su gracia. Amén. De un sermón pronunciado la noche del jueves 21 de agosto de 1890 en el Metropolitan Tabernacle, Newington, Londres. Charles H. Spurgeon, 1834-1892. Influyente predicador bautista inglés, nacido en Kelvedon, Essex, Inglaterra, Reino Unido. El único principio de la obediencia evangélica es la verdad sagrada y nuestra fe en ella. Solo eso es la doctrina que es conforme a la piedad. Primera de Timoteo 6:3. Y toda obediencia aceptable a Dios es la obediencia de la fe. Romanos 6:26. Todo lo que los hombres hacen o pretenden hacer en el camino del deber hacia Él, donde la verdad del Evangelio no es el resorte y la medida, que no es guiado y animado por Él, no es lo que Dios requiere en el presente, no es lo que Él recompensará eternamente. John Owen.